Ya estamos de vuelta. Son pequeños, algunos incómodos para el ser humano, pero sin ellos la vida no sería igual. Los insectos polinizadores están desapareciendo a marchas forzadas. En la región unos 700 millones de abejas desaparecen cada año. En Estados Unidos, fíjense, se llegan hasta alquilar para que polinicen los campos. ¿Qué tal? Buenos días, María José. Buenos días, pues sí, son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas y en la Universidad de Murcia hay un grupo de investigación que además es Grupo de Excelencia Investigadora de la región de Murcia, de los 20 o 24 que hay seleccionados por la Fundación Seneca, que es la Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. Es el Grupo de Filogenia y Evolución Animal de la Facultad de Veterinaria, del que es investigadora principal, co-investigadora principal Pilar de la Rúa, que nos acompaña hoy. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Días. Buenos días. Y son expertos en esto, en polinizadores. Entonces nos acompaña esta mañana pues para hablar de estos pequeños insectos que, como bien dices, son fundamentales para la vida no solo humana, sino del planeta. Efectivamente, no solamente se dedican a polinizar los cultivos que son de interés para el ser humano, sino que también tienen una función muy importante polinizadora en cuanto a los ecosistemas silvestres, naturales. Dicen los estudios que están desapareciendo a marchas forzadas este tipo de insectos. ¿Esto en qué nos perjudica a nosotros? Porque no somos conscientes. Bueno, llevamos ya años estudiándolo, es cierto que hay cierto declive, en no todos los sitios, no todo, es un poco diferente según las regiones y también es un poco distinto según las épocas de las que estamos hablando, porque, por ejemplo, en Europa se habla mucho de pérdidas invernales, sin embargo, aquí en la península, por las características climatológicas, nosotros podríamos hablar de pérdidas estivales, porque el problema lo tenemos sobre todo por el calor. Yo siempre digo, y cuando me preguntan por el declive, es que en realidad la abeja es como un insecto centinela, o sea, es un ejemplo de lo que está pasando, pero porque tiene su importancia también a la hora de producir miel, a la hora de producir cera, pero igual que le pasa a las abejas, le está pasando a las mariposas, claro, y le está pasando a escarabajos, a las aves que se alimentan de estos insectos, o sea, que es un problema muy complejo que estamos viendo que va a suceder, que está sucediendo, y en este caso, bueno, pues yo considero la abeja como una centinela, como un insecto paradigmático de lo que está sucediendo hoy en día en la actualidad. Y hablamos de la abeja, pero no es la única dentro de los insectos polinizadores, son muchas las especies. Sí, efectivamente, nosotros siempre tenemos en la cabeza la abeja de la miel, Apis mellifera, claro, es una sola especie, pero en el mundo hay 20.000 especies de abejas y en la península ibérica hay como 1.000 especies de abejas distintas. Entonces, hay abejas que son solitarias, abejas que son lo que nosotros llamamos silvestres, y otras abejas que también están manejadas. Dentro de este grupo también de abejas están los abejorros, que también tienen un interés muy importante, porque además hay algunas especies de abejorros que también son criadas y tienen su importancia para la polinización de cultivos, como por ejemplo el tomate, que es exclusivamente polinizado por estos abejorros. Decía yo antes que en Estados Unidos se llega incluso a alquilar las abejas, pero eso también sucede en la región de Murcia, ¿no? Sí, es un pacto que hay entre agricultores y apicultores. El agricultor le paga al apicultor por llevar las colmenas y mantenerlas durante un tiempo determinado en su cultivo. Se benefician ambos. Por un lado, el agricultor se beneficia de la polinización que ejercen las abejas en ese cultivo y al mismo tiempo el apicultor se puede beneficiar pues, de una entrada de néctar que va a producir una miel particular proveniente de un determinado cultivo. Y se llegan a pagar y a una transacción económica entre ellos. Que sería hablar de insectos domesticados. Sí, efectivamente, la abeja yo la considero como un ganado, o sea, y de hecho hay estudios que dicen que es la tercera ganadería de más importancia económica en Europa, después del vacuno y por supuesto del porcino, por el impacto y el beneficio económico que tiene la actividad que realiza. O sea, sí, en el momento en que un animal es manejado por el ser humano ya se puede considerar que es un ganado. ¿Qué proyectos estáis desarrollando en la universidad en torno a esto? Pues tenemos varios proyectos a diferentes niveles. Tenemos la financiación de la Fundación Seneca porque somos grupo de excelencia regional y en ese sentido estamos realizando estudios para ver el impacto, por ejemplo, que puede tener la fragmentación de los ecosistemas en la diversidad de los diferentes polinizadores. Luego tenemos otro que está financiado a través del INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria, en el que queremos ver cómo es el impacto de determinados patógenos en la diversidad genética de la abeja de la miel en este caso. Hay uno de los elementos que se sabe que es clave en todo el tema de la desaparición de las abejas, es un patógeno, es un hongo, se llama Nosema ceranae, y nosotros estamos estudiando cómo es el impacto de este hongo en la diversidad genética, es decir, está acabando con esa diversidad genética, lo cual también es un hándicap en contra de la supervivencia de las poblaciones de abejas,
y es un proyecto coordinado en el que participamos con el grupo de investigación de Marchamalo de Castilla-La Mancha y con el grupo de investigación de Valladolid. Y luego acabamos de conseguir un proyecto europeo en el que vamos a hacer unos estudios a nivel europeo para ver, ya incluyendo el tema de los neonicotinoides, de los plaguicidas, cómo es el efecto en conjunto de estas sustancias con o sin la presencia de determinados patógenos, no solo este hongo, sino también un ácaro parásito, Varroa destructor, que también es un patógeno muy importante en las abejas, y cómo impactan esta combinación de factores en la supervivencia de las abejas. Por lo que cuenta Pilar, yo no sé cómo sobreviven, porque tienen muchísimos enemigos. No solo el hombre, que ya es de por sí una amenaza, no solo para los polinizadores, pero es que la propia naturaleza, ¿no? Sí, bueno, es también un poco lo que lleva la globalización. Estos dos parásitos que yo he mencionado, tanto el hongo nosema como el ácaro Varroa, vienen de los países asiáticos, pero bueno, entraron en contacto con poblaciones de abeja europea y luego ya se han dispersado globalmente. ¿Qué puede hacer el ser humano, por ejemplo, en este sentido, para preservar las abejas, por ejemplo? O sea, está en nuestra mano, ¿no? Claro, está en nuestra mano, efectivamente. Yo siempre recomiendo pues unas prácticas apícolas que sean conscientes del valor que tiene y que no es solamente una producción. Tenemos que pensar que son animales, que son seres vivos, que tienen sus ciclos, que necesitan pues una regulación y no pues estas imágenes que se ven, por ejemplo, en Estados Unidos, que meten las colmenas en camiones y las llevan de una costa a otra. Si nosotros sufrimos jet lag, pues imaginaros también estos insectos que están acostumbrados a salir y orientarse con el sol y de repente los estás cambiando de sistema horario, pues eso es un impacto muy grande. Entonces hay que tratarlos de una manera racional, hacer unas prácticas apícolas que sean racionales, no tan intensivas. Hablamos, bueno, se dice, se comenta que alguien dijo, no sabemos si Albert Einstein o no, que si las abejas desaparecían del mundo, pues a continuación irían el resto de ecosistemas, los humanos, como un máximo de 4 años. No sabemos si es verdad o mentira que alguien lo dijo, pero ¿hay algo de cierto en esta afirmación? A ver, se podría hacer una extrapolación, pero estaríamos hablando de que desaparecieran todas las abejas, pero no solamente la abeja de la miel, sino que estaríamos hablando de que si de repente desaparecieran las 20.000 especies de abejas. De todas maneras, no solamente hay polinización por abejas, también hay polinización por moscas, por mariposas, incluso por pequeños murciélagos que se alimentan de flores. Quizás aquí en la península no, pero en otros sitios sí. Prefiero no ponerme lo peor, me suena muy catastrofista. Yo creo que la naturaleza tiene suficientes recursos como para evitar ese tipo de catástrofes. ¿Y seríamos capaces, en el caso hipotético de que no desaparecieran todas, pero una gran cantidad, se está investigando ya para encontrar sustitutos, a lo mejor pues tecnológicos, ¿no? Pequeños robots, ¿no? Sí. Pequeños robots. Hay una serie por ahí que me parece que organizaban una especie como de pequeños drones que eran los que se encargaban de esa polinización. Luego también hay otras imágenes, creo tomadas en China, en las que se ve a gente con pinceles realizando la actividad de polinización que realizan los insectos. Yo no creo que lleguemos a tanto. Creo que se están tomando medidas, por ejemplo, ahora mismo en la Unión Europea está vigente todavía una prohibición para unos determinados neonicotinoides que no se pueden usar, porque se han estado haciendo estudios y se ha visto que afectan a estas poblaciones de polinizadores. Entonces esa prohibición empezó en 2013, pero se ha vuelto a ampliar, con lo cual, bueno, por lo menos se sabe que esas determinadas sustancias no van a impactar. El problema es que muchas veces estas sustancias permanecen en el suelo durante mucho tiempo. Y claro, no sabemos los estudios a largo plazo qué resultados darán. Indudablemente los resultados a corto plazo indican que sí que tienen un efecto. Entonces, bueno, pues si eso se regula, claro, ya tendremos ahí una manera de evitar todo este problema. De momento, la Asociación de Apicultores aquí en la región piden un pacto regional para que se controle el uso de pesticidas, porque fíjense que al año mueren 700 millones de abejas solamente en la región de Murcia. Hombre, teniendo en cuenta que actualmente, por ejemplo, ahora mismo en esta época, una colmena puede tener 50.000 abejas. Entonces, bueno, si estamos pensando en tantos millones, claro, estaríamos hablando de un número determinado de colmenas. Pero sí es muy importante, yo lo considero fundamental, que haya comunicación entre los sectores, entre el sector agrícola, entre el sector apícola, para que cuando se ponga un plaguicida el apicultor sea consciente de que no puede poner las colmenas cerca, pero que estén en contacto, que se sepa, porque el problema es que muchas veces se diseminan estos productos y el apicultor no lo sabe. Con lo cual, mueve las colmenas a un sitio donde se ha producido una fumigación y, claro, lógicamente,
las abejas lo sufren, porque además lo incorporan dentro de la colmena, es un problema. Pilar de la Rúa, muchísimas gracias. A partir de hoy muchos van a ver a las abejas y a los insectos polinizadores, esperemos, de otra manera. Muchísimas gracias. A vosotros. María José, nosotros como siempre vamos a ver la agenda científica que viene cargada, fíjense. Última semana de abril cargada de eventos científicos. Mañana miércoles en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia se celebra la Mesa Redonda Inmunología y Cáncer. Se tratará el tema de los avances científicos en torno a esta enfermedad. Ya el jueves se llevará a cabo el ingreso como académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia del doctor Rafael Pacheco, quien impartirá la charla hacia la competencia médica desde las evidencias científicas y los valores éticos. A las 8 el viernes 27 vuelve el ciclo Murcia divulga en los bares. Será con 2 charlas, El océano, la nueva frontera al descubrimiento, de la mano de Francisco López, y ¿Qué hace mi cerebro para entender lo que oye, con y sin oído?, a cargo de Manuel Castellanos. Al mismo tiempo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Alcázares, el profesor Ignacio Martín Lerma hablará sobre la región de Murcia en el Paleolítico, con especial atención al campo de Cartagena. El Museo de la Ciencia y el Agua acoge el ciclo sobre cine y robótica, en el que se hará una proyección de cortometrajes y un debate sobre arte y procesos evolutivos tecnológicos. También el sábado a las 21 horas tendrá lugar una visita guiada al Observatorio Astronómico de Puerto Lumbreras, Cabezo de la Jara. Otro de los actos que no deben perderse es el que se celebra todos los martes en el Museo de Arte Moderno de Cartagena. A través de una visita basada sobre todo en el tacto y el oído, los asistentes podrán disfrutar del museo y de las obras que lo componen. Otro de los museos que pueden visitar es el del arte ibérico del Cigarralejo. Hasta el 29 de abril podrán descubrir un total de 25 piezas con temática y materiales diversos. Como todos los domingos, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia ofrece un planetario infantil. Este domingo se podrá disfrutar de la sesión Las aventuras de Pinocho. Seguimos en el campo, pero esta vez para hablar de un proyecto pionero para la protección de los cultivos, ¿no es así? Vamos a ir de los insectos polinizadores a cómo se trabaja en la empresa y cómo se trabaja en el sector de los fertilizantes y demás en la región de Murcia. Esto lo vamos a conocer de mano de Antonio Ayuso, que es el director técnico del Centro Tecnológico del Metal. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Ellos han desarrollado precisamente un proyecto en colaboración con numerosas empresas que ahora nos va a comentar, en el que han desarrollado un prototipo de pulverizador. Sí. Que precisamente pues, es un pulverizador agrícola que permite controlar los fitosanitarios. Entonces viene relacionado con la entrevista anterior. Este proyecto se llama F-Sprayer y me gustaría, Antonio, que nos contases por qué ha terminado. Es un proyecto que ha finalizado. ¿En qué ha consistido? Sí, es un proyecto que ha durado 2 años y bueno, está justificado porque la mala aplicación de los productos fitosanitarios, pues por un lado aumenta mucho los costes de producción agrícola y por otro lado tiene efectos negativos sobre la salud pública y el medio ambiente, generando la presencia de nuevas plagas, generando la persistencia de otras y pues siendo negativas para insectos beneficiosos, como hemos visto antes, como las abejas. Entonces, debido a esto, el CEDETI, a través de una línea de financiación que es Iberoeca, y en colaboración con Perú, pone en contacto a un centro tecnológico de Perú, que es el Instituto Tecnológico de la Producción, a una empresa peruana que se llama Alipex, a una empresa murciana que es Satasa, Asesores y Técnicas Agrícolas, y al Centro Tecnológico del Metal, para elaborar un proyecto que minimice estos efectos negativos. El Instituto de Fomento está apoyando al Centro Tecnológico del Metal en internalización del mismo en diversos países como Perú, Colombia o Chile. Decimos que es un proyecto que ya se comercializa, pero para llegar ahí hay mucho trabajo atrás, sí, ¿no? ¿Cómo sí. ha sido estos años de investigación? Pues hemos tenido una fase de desarrollo para intentar mejorar la eficiencia de los productos, de las máquinas que pulverizan los productos fitosanitarios. Por un lado, se ha desarrollado lo que es la electrónica, tanto el hardware como el software, de manera de que hay que tener en cuenta que estas máquinas trabajan en entornos muy agresivos para la electrónica, con lo cual tiene que seleccionar un hardware que sea muy robusto y luego el software tiene que ser algo que se vaya a usar
por personas que no tengan a lo mejor un desarrollo tecnológico muy elevado, que se puedan utilizar en pequeñas explotaciones agrícolas y que sea muy accesible. Por otro lado, hemos tenido que desarrollar mediante diseño computacional de fluidos, mediante un programa de diseño que se llama Solid Workflow Simulation, para ver cómo van a ser los flujos de aire que van a envolver al cultivo, de manera que se logre depositar cada gota en el sitio preciso y no más de lo que se necesita de productos fitosanitarios para evitar este tipo de contaminaciones, y un poco por ahí ha sido el doble desarrollo del producto. Es un proyecto que además pone de manifiesto esa transferencia tecnológica de conocimiento hacia un sector concreto, como es el de la agricultura, con esta tecnología avanzadísima de la que estamos hablando, que ya se está comercializando, se está poniendo en marcha, ya hay quien lo está utilizando. O sea, es una realidad del mercado a día de hoy. Sí, ya hemos tardado 2 años en desarrollarlo y ahora mismo ya se generaron dos prototipos, unos para cultivos verticales y otro para cultivos horizontales. En el Centro Tecnológico del Metal tenemos un laboratorio de maquinaria fitosanitaria que lo que hacemos es simular el cultivo mediante una serie de máquinas que recogen el fluido proyectado por estas máquinas. Entonces nos generamos un mapeo y simulamos lo que sería el cultivo, la forma de un árbol o la forma de un cultivo horizontal, y logramos ver la distribución de las gotas, que es como tiene que ser. Ahora mismo se están comercializando esos productos, sí. Es una manera de personalizar, ¿no?, en función del cultivo, la cantidad de producto que necesita. Efectivamente, no coger y poner las máquinas a funcionar a una potencia descomunal, que vamos a perder mucha agua, vamos a perder mucho producto fitosanitario, vamos a contaminar suelos y aguas, y sin embargo depositar exactamente la cantidad de fluido de producto fitosanitario que tenemos que depositar, no más. ¿Vais de la mano del Info? ¿Qué papel ha jugado aquí? Bueno, el Info nos ha apoyado para contactar con el CEDETI a la hora de conseguir este proyecto Iberoeca. Yo estoy segura de que hay alguien que nos está viendo y dirá, pues yo quiero conocer más de cerca o quiero saber si lo puedo utilizar en mi explotación agrícola. ¿Cómo lo hacen? ¿Se ponen en contacto con el Centro Tecnológico del Metal, con el Info? ¿A través de quién? Si hay alguien que nos este está producto, viendo. como lo desarrollamos directamente para las dos pymes, para TASA y Alipex, la empresa peruana, pues deberían contactar directamente con ellas. ¿Son ellos? Sí. ¿Aquí en la región hay algún interesado en este Sí, proyecto? Nosotros, aparte de este servicio de desarrollo de prototipos, lo que hacemos es un servicio también de inspección de maquinaria fitosanitaria in situ. Pasamos una especie de ITVs a las empresas que fumigan, que hacen aplicación de productos fitosanitarios. Están obligadas por ley también a hacerlo, y entonces llevamos como una furgoneta que vamos de explotación agrícola en explotación agrícola midiendo que, bueno, no son máquinas que se han desarrollado exclusivamente o perfeccionadas como estas que hemos desarrollado, pero sí por lo menos que la distribución de los parámetros que tienen que tener la máquina pues no se vayan demasiado de lo que se tienen que ir. Imagino que habréis recabado también datos y tendréis datos de cuánto producto se ahorra, cómo beneficia al medio ambiente, en datos generales, no vamos a pedir entrar en detalle, pero ¿cómo beneficia utilizar esta tecnología? Hemos visto que se produce un ahorro de producto fitosanitario entre un 5 o 6% para los cultivos horizontales, como pueden ser lechuga, y un 15% en los cultivos verticales, los cultivos arbóreos. Para esto hemos desarrollado un tipo de tecnología basada en el sonar, en los ultrasonidos, de manera de que la máquina va detectando la distancia, presencia o no presencia y densidad incluso de las hojas del cultivo a tratar. Con lo cual, la máquina sabe en cada momento la cantidad de producto fitosanitario que hay que echar. Esa es la base de este desarrollo. Antonio Ayuso, un placer. Gracias por estar esta mañana de martes con nosotros. Muchas gracias. Antes de irnos, vamos a conocer la noticia de la semana, que tiene mucho que ver con el día de ayer, con el Día Mundial de la Lectura. Hay que leer más, sobre todo, porque lo mismo está en nuestros genes, leer más o menos, ¿no? O menos, sí, habrá quien encuentre una excusa en esto que yo voy a decir ahora, pero bueno, los estudios con gemelos son muy interesantes porque nos permite estudiar dos personas distintas con pues aficiones distintas, formas de ser diferentes, pero su genética es idéntica. Entonces esto permite saber un poquito esa distinción entre el entorno y los genes, ¿no? Y decir, oye, la culpa, ¿quién la tiene? Pues en relación a la lectura, ha habido unos psicólogos holandeses que con más de 6.000 parejas de gemelos de
en torno a unos 7 años de edad, han estudiado los hábitos de lectura y se ha visto que la genética tiene un peso importante en aquellos que disfrutan más leyendo. Pero no hay que encontrar ahí la excusa, porque también han dicho que precisamente practicando se puede mejorar ese hábito y podemos terminar disfrutando todos de la lectura y de un buen libro, siempre y cuando pues sea de nuestro interés. El truco está en encontrar algo que nos llame la atención. Que nos guste. Hay que leer más. Muchísimas gracias, María José. Nos vemos el martes que viene, ¿no? Ya el siguiente. El martes que viene, día 1, estamos de festivo. Sí, muchas gracias. Nosotros en nuestro empeño cada martes por apostar por